Muy buenos días. Bien, hoy vamos a continuar nuestro estudio de la regeneración. La semana pasada vimos la parte 1. Mencioné que para poder entender la regeneración, primero necesitamos entender lo que la Escritura enseña con respecto al ser humano, con respecto a la naturaleza humana, porque si no partimos de ahí, no tiene mucho sentido comprender la necesidad de la regeneración, o no podemos explicar qué es lo que pasa o debe de pasar en aquellos que se dicen cristianos, y nos desvía gravemente de la doctrina bíblica, al grado de asegurar, como tristemente muchos aseguran, que puede ser cristiano y no haber nacido de nuevo, o que puede ser cristiano pero vivir en la carne, y les llaman cristianos tibios, ¿verdad? Dice, hay cristianos fríos, cristianos calientes, cristianos tibios. Un cristiano caliente es el que le echa ganas, se dice, ese vive como cristiano. El frío, hombre, ese ya se apartó, ¿verdad? Ya casi ni viene, ya anda en el mundo más o menos, pero sigue siendo cristiano, dice. Y luego los tibios, los que pues vienen, no, a veces sí, a veces no, a veces le echan ganas, a veces no. Y entonces confunden lo que la Biblia enseña como madurez espiritual. Hay cristianos maduros, hay cristianos inmaduros, y sí, hay cristianos negligentes, pero todos los cristianos son nacidos de nuevo. Ningún cristiano vive según la carne. Entonces, cuando partimos de nuestra experiencia, cometemos graves errores y desvíos, pero si partimos de la Escritura, podemos entenderlo apropiadamente, si a Dios le place, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo. Entonces, dijimos, y voy a hacer un breve resumen para poder partir de ahí el día de hoy, dijimos que lo que la Escritura enseña con respecto al ser humano es que sus pensamientos siempre tienden hacia el mal. Su entendimiento es corrupto, no entiende las cosas de Dios. Sus deseos naturales son opuestos a Dios. El hombre natural es esclavo del diablo y está sumiso a su voluntad. El hombre natural es esclavo del pecado, aborrece la luz y nadie puede venir a Jesús si no se le ha concedido hacerlo. Ahora, esa es la forma en la que la Biblia describe a los hombres, al hombre que no ha sido regenerado. Vimos que yo no soy pecador porque peco, ¿verdad? No es algo externo lo que me convierte en pecador, sino yo soy pecador y por eso peco. ¿Me explico? El problema soy yo, el problema está en mí. Luego vimos que la Biblia describe a Dios como un Dios justo, un juez justo y que está airado contra el impío todos los días. Dice la Escritura que Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. También dice que Dios aborrece a todos los que hacen inequidad y destruirá a todos los que hablan mentira. Dice, al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Y también dice que el Señor aborrece a los de labios mentirosos. Así que cuando hablamos del problema de la humanidad, dado que el ser humano es, decimos de forma resumida, es depravado, ¿verdad? Todo lo que hace está manchado por el pecado, y Dios es un juez justo que aborrece al malo. Entonces, cuando hablamos de la salvación, tenemos que especificar y preguntarnos de quién somos salvados, de qué necesitamos ser salvados. Y vimos que la respuesta es: el Evangelio consiste en la buena noticia de que podemos ser salvados de la ira de Dios. Es Dios salvándonos de su ira, de Él mismo, porque Él es justo. Entonces, si yo soy pecador y Dios es justo, tenemos el problema de resolver qué va a pasar con nosotros, porque hay dos caminos: la condenación eterna, que es lo que mereces, o la salvación. Pero ¿cómo hace Dios para salvar al hombre natural, verdad? ¿Cómo es que el hombre natural habitará con Dios por la eternidad? Entonces, ante el problema de la humanidad, la Biblia afirma que hay esperanza. Dice, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. El primer discurso de Pedro en el Pentecostés: arrepiéntense, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Pero ¿cómo puedo arrepentirme si el problema está dentro de mí? ¿Cómo me cambio a mí mismo? Jesús dijo que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Entonces, entender esto es entre los conceptos más básicos del cristianismo,
que a veces pueden ser los más complejos si tú vienes de una doctrina que no es bíblica. Cuando apenas estás empezando a conocer las cosas de Dios, esta doctrina no debe generar problema para ti, porque la experiencia te lo confirma. Pero cuando conociste de las cosas de Dios, empezaste a caminar en el cristianismo y te enseñaron otra cosa, se vuelve muy complejo entender lo que es el nuevo nacimiento porque no partiste de la Escritura. Partes de enseñanza de hombres y partes de tu propia experiencia. Y se vuelve complejo entender entonces porque hay gente que dice que es cristiana, pero no vive como cristiana, pero afirma que es cristiana. ¿Qué pasa con ellos? Y muchas veces no hay respuesta. Lo digo porque yo también lo experimenté. Cuando yo me acercaba, recién empezando mi vida cristiana, voy a cumplir 27 años de cristiano este próximo mes de octubre. 27 años. Y en los primeros 13 años de cristiano no podía explicar qué es lo que pasaba con esas personas que dicen que son cristianas y no viven como cristianos. Aquellos que hacían la oración de fe y jamás se volvían a parar en la iglesia. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esos cristianos? ¿Cuántos tipos de cristianos hay? Y le preguntaba a los que eran mis líderes, a los que eran los pastores. No había respuesta, jamás lo enseñaron desde el púlpito. No había forma de saber, se convierte en un misterio. Y más cuando te dicen, tú no juzgues y pon los ojos en Cristo. Entonces, no tienen la respuesta y te dicen, y ni siquiera preguntes. Tú no veas. Y me parece que eso está completamente equivocado, ¿verdad? Y tenemos que dar respuesta. Tenemos que saber entender qué pasa con aquellos. Estamos estudiando las obras del Espíritu Santo y la primera obra que cualquier ser humano puede experimentar es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la primera obra que vives en carne propia del Espíritu Santo. Por eso comentaba la semana pasada, hay cristianos a los que les preguntas, ¿cuáles son las obras del Espíritu Santo? Y no saben qué contestar. Piensan que no, pues no ha hecho nada. Todo lo hizo el Padre y lo hizo Jesús, pero no encuentran qué es lo que hizo el Espíritu Santo. Dices, qué extraño. Si te dices cristiano, lo primero que experimentaste en tu vida fue la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Y por eso hoy vamos a estudiar qué es la regeneración, en la parte 2. Y vamos a enfocarnos en responder bíblicamente las preguntas que he estado mencionando y poder definir con claridad cuál es el criterio para determinar que alguien es cristiano. Y cómo es que podemos asegurar con toda certeza que alguien no lo es. Y sí, van a decir, ¿quién es Hernán para juzgar? Bueno, el apóstol Pablo dijo que el espiritual lo juzga todo. ¿Verdad? El espiritual lo juzga todo. El que no juzga es el que no es espiritual, el que habita el que mora, o se mueve según la carne. Entonces, si nos consideramos espirituales, si nos consideramos bíblicos, tenemos que juzgarlo todo. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por el calor, gracias por la falta de agua, gracias porque el recibo de luz vino muy alto. Gracias por todas aquellas cosas que permites en nuestra vida que nos hacen valorar lo que tenemos. Gracias, Señor, porque en medio de todas las necesidades sabemos que podemos acudir a ti. Gracias porque aquellas cosas que tomamos por seguras, que son cosas básicas para todos, tú nos haces ver, Señor, que aún lo básico es inmerecido para nosotros y dependemos de ti. Por eso te rogamos, Señor, que nos hagas conscientes de nuestra necesidad, que nos hagas entender desde lo más básico en nuestras vidas, que a pesar de los años no olvidemos que todo es obra tuya y que todo lo que tenemos es por gracia y misericordia. Por eso te venimos a rogar, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos permitas entender, que podamos escudriñar y que tú nos ilumines el entendimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me menciono lo del recibo porque ya vi muchas quejas, ¿verdad? El recibo de luz vino muy alto. Yo también fui víctima de eso. Jamás me había venido un recibo así tan alto, sobre todo con lo que consumimos, ¿verdad? Pero Dios obra de maneras misteriosas. No se crea. No, checa bien que el recibo esté bien tomada la lectura, porque a veces se equivocan. Aunque vi que según la Profeco, Comisión es de los peores servicios que hay, porque tiene muchas quejas y no resuelve ninguna. Pero bueno, es los medios que tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios somos regenerados y nos controlamos. Así que vamos a empezar a estudiar. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, y quiero aclarar primero esto antes de que genere confusión,
Yo digo de forma intercambiable regeneración y nuevo nacimiento, que es referencia a lo mismo. La palabra regeneración es el concepto teológico que describe qué pasa en el nuevo nacimiento, pero también la palabra regeneración viene en la Escritura y más adelante la vamos a leer. Entonces, regeneración es lo mismo que el nuevo nacimiento. Yo sé que la gran mayoría de los cristianos que llegaron aquí al árbol plantado y son cristianos ya de años o recibieron el Evangelio en otra parte, conocen el tema del nuevo nacimiento. Yo creo que en mi experiencia todos los cristianos conocen sobre el nuevo nacimiento. El problema es qué es lo que piensan que el nuevo nacimiento es. Así que vamos a Juan 3, versículo 1 al 3, porque esto es lo que Jesús le explicó a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Es la primera vez en toda la Escritura que se menciona el concepto de nacer de nuevo, y es Jesús quien lo revela. Si tú buscas del Nuevo Testamento hacia atrás, no hay nada que hable de un nuevo nacimiento. Era revelación. Sin embargo, se podía deducir. Por eso es que Jesús, vamos a ver un poco más adelante, que confronta a Nicodemo y le dice, ¿eres maestro y no sabes estas cosas? Así que sí se podía deducir partiendo de la Escritura, aunque no estaba enseñado claramente. Pero esta es la primera vez en que se menciona claramente el concepto del nuevo nacimiento. Y cuando Jesús dice, de veras te aseguro, en el griego original es amén, amén. Amén, verdaderamente, con toda seguridad, así sea. Eso es lo que significa amén. Entonces Jesús dice, verdaderamente, con toda seguridad, verdaderamente, con toda seguridad, te digo que quien no nazca de nuevo, para empezar, cuando dice 2 veces, verdaderamente, con toda seguridad, significa que no hay excepción alguna, ¿verdad? No hay alguna forma en la que esto deje de cumplirse. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo. Cuando dice quien no, en el griego, hace referencia a una condición. Creo que la traducción más apropiada sería a menos que nazcas de nuevo. A menos que nazcas de nuevo. Y la palabra nacer aquí traducida es engendrar del macho o producir de la hembra, dar a luz. Cuando dice de nuevo, también se puede traducir como desde arriba. Quien no nace desde arriba o quien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y la palabra ver aquí es percibir o experimentar. Por eso decimos, por la propia traducción posible del griego, que no puedes ver ni entrar, que sería experimentar el reino de Dios si no naces de nuevo. Es una condición universal. Nadie que se diga salvo, nadie puede decir que no ha nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no eres salvo, así de simple. La regeneración es la condición universal para que alguien pueda entrar al reino de Dios. Por lo tanto, sin regeneración no hay salvación. Sin regeneración no eres salvo. Por lo tanto, no eres cristiano. No existen cristianos que no han nacido de nuevo. Eso sería contradictorio. Al momento en que naces de nuevo, entonces eres un cristiano, ¿verdad? Y quizás algunos se pregunten, ¿pero de cuáles? ¿De cuál denominación? Porque los mormones dicen que son cristianos, los testigos de Jehová dicen que son cristianos, los católicos romanos dicen que son cristianos, y etcétera, etcétera. Bueno, más adelante tocaremos esos temas, pero ahorita estoy hablando de lo más básico y fundamental. Aquel que se dice cristiano, un seguidor de Cristo, necesariamente debe nacer de nuevo. ¿Ok? Ahora, la mayoría, como lo comenté, la mayoría de los cristianos han escuchado sobre el nuevo nacimiento. Sin embargo, la siguiente pregunta que les voy a hacer revela si entiendes o no el concepto bíblico del nuevo nacimiento. Y me acuerdo mucho, una vez vinieron a invitarnos ciertas personas de una organización cristiana, según entendí a nivel internacional, vinieron a invitarnos a un evento que iban a tener en la Ciudad de México de capacitación para pastores. Creo que me vieron muy incapacitado y vinieron a invitarme
a que sea capacitado. Y salieron estos temas y tuve la oportunidad de hacerles esta precisa pregunta. Estaban hablando del nuevo nacimiento y que tenemos que aprender para poder discipular. Y les pregunté, ok, sí, la Biblia enseña y afirma el nuevo nacimiento, pero tengo una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tienes que hacer para nacer de nuevo? Y los cristianos van a responder de muchas y muy variadas maneras. Por ejemplo, van a decir, ok, para nacer de nuevo tienes que hacer una oración de fe, ¿verdad? O tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados. Tienes que congregarte en mi iglesia. Es como si yo te dijera, ¿quieres ser salvo? Tienes que congregarte en árbol plantado. Si te vas a otra parte, ¿quién sabe si vayas a ser salvo? Pero suena ridículo, ¿verdad? Pero eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Y eso es lo que enseñan los mormones. Que hay salvación, sí, y solo sí, estás con los testigos de Jehová. Si no, no. Y si les preguntas, oye, ¿y antes de que existieran los testigos de Jehová, cómo se salvaba la gente? No se salvaba nadie. ¿Te imaginas? Pero si hay quienes responden, tienes que congregarte en mi iglesia, o tienes que pertenecer a mi denominación, o dicen otros, tienes que pactar con $1,000. U otros que vi ya hace algunos años, tienes que comprar este certificado que dice que eres salvo y ciudadano del reino de los cielos. ¿Y cuánto cuesta ese certificado? Pues eran allá del sur, no sé, Guatemala, El Salvador, y pues lo dijeron en su moneda y no supe hacer la conversión, pero no se veía tan caro, quizás valía la pena. ¿Pero qué se requiere? Ahora, ¿qué me contestas tú? ¿Qué tienes que hacer para nacer de nuevo? Es una pregunta que muy probablemente te va a hacer alguien que no conoce del Evangelio. Y le hablas de Cristo. Y le dices, tienes que arrepentirte, tienes que nacer de nuevo. Bueno, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Qué le responderías? ¿Puedes hacer algo para nacer de nuevo? ¿O no? Porque eso genera mucha confusión. Entonces, cuando los cristianos afirman que conocen sobre el nuevo nacimiento, pero les haces esta pregunta, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Y te dan alguna especie de lista, acción o precondición para que lo puedas nacer de nuevo, como a mí me enseñaron a orar. Yo hice la oración de fe, ¿verdad? Yo no estoy hablando de lo que me contaron. Yo hice la oración de fe y en esa oración de fe que me hicieron hacer, que me la sé de memoria, porque yo se la enseñé a muchos otros para que también la repitieran, en esa oración de fe tú cubrías todos los posibles aspectos. Ibas recopilando con el tiempo. Tienes que pedir perdón, tienes que pedirle que te reciba en tu reino, tienes que pedirle que escriba tu nombre en el libro de la vida. Y me decían, si haces esta oración, si le pides que escriba tu nombre en el libro de la vida, si le pides que te reciba como su hijo, entonces naces de nuevo. ¿Me explico? Era esa acción verbal que tenía que cumplir para que entonces fuera inscrito en el libro de la vida y entonces pudiera nacer de nuevo. Y acababa de hacer la oración y decían, felicidades, ya naciste de nuevo. Y me sentí feliz, muy feliz. Me sentí aliviado completamente. Sentí que el peso de mis pecados desapareció. Y quise compartir mi felicidad con muchos. Yo ya nací de nuevo. ¿Cómo le hiciste? Se lo pedí a Dios. Y no me lo negó. Y yo viví 13 años orgulloso de que yo hice la oración de fe. Pero surgen preguntas. Hay muchos otros que hacen la oración de fe y no se congregan. Se regresaron a la vida que tenían después de que hicieron la oración de fe. Entonces, ¿nacieron de nuevo o no? Y dices, pues sí, porque hicieron la oración de fe. Pero se regresaron al mundo. Entonces, desnacieron. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó? No puedes responder porque para ti tuviste que hacer algo que provocó que Dios te hiciera nacer de nuevo. Entonces, los que no se salvan, ¿por qué no se salvan? Porque no hacen la oración de fe. Y alguien muy listo dijo, ya sé, vamos a hacer que toda la gente haga la oración de fe aunque no sepa qué es. Y todos van a ser salvos. Tiene lógica, ¿no? Así que hicimos folletos, volantitos y los empezamos a repartir. Y decía que lo leyeras en voz alta. Y nos íbamos felices a nuestra casa. ¿Cuántas personas salvamos hoy?
¿Por qué? Porque les hicimos repetir la oración de fe. Entonces ya son salvos. Hicimos muchas campañas, no de milagros, no llegué a tanto, pero hicimos muchas campañas de evangelismo. Me pinté de mimo, por ahí algunas fotos que algún día las subiré a Facebook, que se rían conmigo, no de mí, que se rían conmigo. Y hacíamos obras. No sé si me imagines a mí haciendo pantomima. Y teníamos unas obras bien matonas. Llorabas porque llorabas, no porque fuera perfecto mimo, sino por toda la obra. Creo que muchos de los cristianos de mi generación anduvimos haciendo mimadas en muchas partes, en las plazas, en la cárcel me tocó ir a hacer una obra de mimos también. Y veías a las personas llorar. Y en el momento cúspide, cuando están todos llore y llore, cuando la obra más matona era presentada, repite esta oración y serás salvo. Y la gente repetía la oración con lágrimas en sus ojos. Los veías quebrantados y decías, gracias Dios por usarme como tu herramienta para llevar la salvación. Era muy satisfactorio ver que todo el esfuerzo por las obras y cargar las bocinas y hace bastante calor y tú con toda la cara engrasada de pintura blanca, valía la pena. Te sentías realmente satisfecho al ver a todas esas almas quebrantadas y apuntábamos, ¿cuántos recibieron a Dios hoy? Como 80. Y llevábamos la cuenta. En una campaña que hicimos, así de presentarnos en las plazas 3, 4 veces, 450 personas salvas. Y entonces podíamos planear, vamos a ponernos una meta, vamos a llegar a 1000. No sé si alguna vez te enseñaron a esa planeación. De hecho, lo han sistematizado en muchas congregaciones. Llegan esto de los encuentros y preencuentros y segundo encuentro y todo está mecanizado, industrializado, automatizado para generar conversos. Entonces dicen algunos, tú puedes planear, vamos por 1000 y la siguiente vamos por 2000. Y bien contentos todos porque llegábamos a la meta. El problema es que cuando les decías, bueno, vengan a la iglesia, nadie iba. Y decíamos, caray, pues que a lo mejor les queda lejos. Cooperábamos para rentar un camión. Ahora sí, íbamos a la siguiente plaza, 80 convertidos, era en sábado, siempre lo hacíamos en sábado porque el plan es el sábado, tarde, noche, les llevamos el evangelio, están quebrantados. Mañana domingo vas a la iglesia y no te preocupes, el camión pasa por ti. Todos cooperando para que lleve juntar por el camión. Llega el camión al siguiente día, 90, 100 oraciones de fe. Ninguno se presentaba para subirse al camión. Ninguno. No puede ser. ¿Qué les falta? Alguno decía, mejor hagamos la obra el domingo en la mañana. Y ahí mismo los llevamos, tratando de explicar qué es lo que pasa con esas personas que hicieron la oración de fe. Y el día siguiente ya no les importa. Ahora, te lo aseguro, tenía la mejor de las intenciones al hacer todo eso. Genuinamente buscaba la forma de llevar el evangelio y de salvar todas las almas que pudiera salvar. Por eso no estoy diciendo que alguien está mal, diciendo yo no voy a hacerle caso a la Biblia, yo voy a hacer mi obra de mimos y voy a salvar a la gente, aunque nunca se menciona la palabra evangelio ni la palabra pecado. Sí, hay mucha gente que lo hace con la mejor de las intenciones. Pero hay un serio problema. ¿Qué está pasando? No puedes explicarlo. ¿Por qué? Porque no estás partiendo de la escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer para nacer de nuevo? ¿Cómo le hacemos para que la gente nazca de nuevo? Supongamos que cualquiera de esas cosas es cierta. Tienes que hacer una oración de fe, o pedirle a Jesús que venga a tu corazón, o pedirle perdón a Dios por tus pecados, etcétera, etcétera. Con eso vas a nacer de nuevo. Supongamos que cualquiera de esas, o todas, si es posible, son verdaderas. Yo te haría la siguiente pregunta. ¿Cómo sería eso posible que la gente esté dispuesta a hacer algo o tenga que hacer algo para nacer de nuevo si la Biblia afirma que nadie busca a Dios? Romanos 3, 10 al 11, así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno.
No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Entonces, si nadie entiende y nadie busca a Dios, ¿cómo es que alguien querría hacer la oración de fe? ¿Cómo es que le va a pedir a alguien, a Jesús, que entre a su corazón? ¿Cómo es que alguien le va a pedir perdón a Dios para que puedan nacer de nuevo? Si la Biblia afirma que nadie busca a Dios, ¿verdad? Ahora eso choca en la mente de alguien que piensa que te tienes que salvar haciendo la oración de fe. Que dices, ¿cómo que nadie busca a Dios? Yo busqué a Dios. Eso es un versículo con el que yo me enfrenté personalmente, porque como les dije, yo hice la oración de fe. Y yo me sentí totalmente cambiado después de esa oración. Y luego dice que nadie busca a Dios. ¿Cómo que nadie busca a Dios? Yo busqué a Dios. Yo me hice cristiano porque hice la oración de fe. Yo le pedí a Jesús que entrara a mi corazón. Yo le pedí perdón a Dios por mis pecados. Dios me escuchó y por eso me hizo nacer de nuevo. ¿Me fijas? Es razonable concluir, oye, la Biblia dice que nadie busca a Dios, pero yo tengo la experiencia de que yo lo busqué y que yo hice lo que me pidieron para nacer de nuevo, entonces no entiendo lo que la Biblia dice, porque choca con mi experiencia. Mi experiencia dice lo opuesto, yo busqué a Dios y también puedes decir, yo veo que muchos otros buscan a Dios. Hay personas que están diciendo, ¿dónde está Dios? Necesito que alguien me enseñe acerca de Dios porque tengo muchos problemas. Y entonces piensas, viene buscando a Dios. ¿Eres cristiano? No. ¿Cómo es posible que no es cristiano y está buscando a Dios si la Biblia dice que nadie busca a Dios? ¿Se entiende el problema? Así que después de pensar tienes que concluir, alguien está mintiendo. Alguien está mintiendo. O nadie busca a Dios, o la gente busca a Dios. Pero las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo, ¿verdad? O nadie busca a Dios, o yo busqué a Dios. Y otros que yo he visto también buscan a Dios. Entonces tienen que decir, a veces la Biblia habla de cosas profundas que no entendemos y no conocemos, porque mi experiencia no va de acuerdo a lo que dice la Biblia. Yo pregunté y provoqué muchos disgustos haciendo esa pregunta, porque casi nadie de los que no tienen una doctrina bíblica práctica, en mi experiencia, nadie puede responder a esa pregunta. Y se molestan cuando les preguntas. Son temas sensibles de los que nadie habla cuando no tienen la respuesta. A nadie le gusta parecer tonto, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ya con la experiencia, yo entendí que cuando me acercaba un pastor, le decía, a ver, pastor, explícame por favor. La Biblia dice que nadie busca a Dios, pero yo veo gente que busca a Dios. ¿Cuál es el problema? Y dice, no tienes fe. Las cosas de Dios no hay que comprenderlas, hay que creerlas. Bueno, gracias, se me iba igual que como llegué, ¿verdad? Y hasta me sentía mal, que ando de preguntón. Pero no puedo estar en paz. Y le pregunté a mucha gente. Y causé molestias y me regañaron y me dijeron que era un rebelde y que no puedo cuestionar al siervo del Señor y que acaso me creo más listo que ellos y que acaso yo puedo saber más que la Escritura, etcétera, etcétera. Pero con los años entendí que no tienen la respuesta. Y cuando les haces esa pregunta, se sienten mal porque quedan en evidencia. ¿Verdad? Eso es lo que hace que se molesten. ¿Quién eres tú para andarme cuestionando a mí? Bueno, ya sabes, le dolió en su ignorancia, que no tiene la respuesta, pero él quiere aparentar que sí. Entonces es un conflicto que muchos cristianos tienen y que no deberían de tener, porque si partes de la Escritura, las cosas deberían de ser fáciles de entender. Por ejemplo, y la Biblia dice que nadie busca a Dios, pero yo recuerdo perfectamente que yo sí busqué a Dios. No hay más que dos conclusiones. La Biblia está mal o yo estoy mal, ¿verdad? No hay una tercera posibilidad. Que si la Biblia es la palabra de Dios y es inerrante e infalible, no se equivoca, no comete error. Pero yo lo pongo en duda porque a mí no me pasó así. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, recordemos qué dice la Biblia al respecto. Repito, el hombre natural, su pensamiento siempre tiende hacia el mal. Su entendimiento es corrupto, no entiende las cosas de Dios. No estoy dando los versículos porque los vimos la semana pasada.
Sus deseos naturales son opuestos a Dios. Son esclavos del diablo, sumisos a la voluntad del diablo. Es esclavo del pecado. Aborrece la luz y nadie puede venir a Jesús a menos que se le conceda hacerlo. Y voy a agregarte más. Su mente es enemiga de Dios, es incapaz de someterse a Dios. Romanos 8:7. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Entonces, su mente, del que es hombre natural, que es gobernada según la carne, es enemiga de Dios. ¿Qué significa? Siempre está haciendo lo opuesto a lo que Dios quiere, lo opuesto a lo que es bueno. Pero yo hago cosas que me parecen buenas, ¿verdad? Pero sigo haciendo lo que yo creo en lugar de hacer lo que Dios dice. Estoy haciendo lo que a mí me parece bueno. Y cualquiera puede justificar su pecado, ¿verdad? Aún el adúltero, cuando hace lo que hace, piensa que está bien, que se lo merece de cierta manera. Piensa que es lo mejor para él y está pecando. Entonces el hombre natural, su mente es enemiga de Dios y es incapaz de someterse a Dios. Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedes agradar a Dios, ¿por qué? Porque no haces nunca lo bueno. Siempre haces lo malo. Siguiente, no puede aceptar o recibir el Espíritu Santo. Juan 14:17. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y estará en ustedes. Fíjate, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar. La palabra aceptar en griego también se traduce como recibir. Entonces, el hombre natural no puede ni aceptar ni recibir al Espíritu Santo. Juan 8:43, palabras de Jesús. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Y la palabra griega también se puede traducir como entender o captar. No puedes entender las palabras de Cristo. Su mente está cegada y no puede ver la luz del Evangelio. 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, están ciegos porque Satanás los hace ciegos, no pueden ver el Evangelio. 1 Corintios 1:18. Dice Pablo, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios. Entonces para el hombre natural, cuando escucha el Evangelio, es una locura, ¿verdad? Romanos 3:11, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, no entiende y no busca a Dios, ¿verdad? Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre natural no teme a Dios, no lo respeta, no hay reverencia hacia Dios. Entonces, ¿entiendes por qué la Biblia dice que nadie busca a Dios? Porque la naturaleza humana es opuesta a Dios en todas las áreas. La lista completa, el hombre natural, su pensamiento siempre tiende hacia el mal. Su entendimiento es corrupto, no entiende las cosas de Dios. Sus deseos naturales son opuestos a Dios. Es esclavo del diablo, está sumiso a su voluntad. Es esclavo del pecado. Aborrece la luz, no puede venir a Jesús. Se le tiene que conceder hacerlo. Su mente es enemiga de Dios, incapaz de someterse a Dios. No puede agradar a Dios. No puede aceptar ni recibir el Espíritu Santo. No puede entender las palabras de Cristo. Su mente está cegada y no puede ver la luz del Evangelio. Considera que el Evangelio es una locura. No tiene temor de Dios, no entiende ni busca a Dios. Pero tú sí. ¿Me explico? Eso es lo que la Biblia dice del hombre natural, pero yo sí busqué a Dios. Entonces alguien tendría que poner ahí unos asteriscos y decir, no aplica para Hernán Valdés. ¿Mm? ¿Cómo es posible que yo sí busque a Dios, teniendo la naturaleza humana, que la Biblia describe que no busca a Dios? Alguien está mintiendo y no es la Escritura. No puedes deducir de la Escritura que el ser humano natural puede buscar a Dios por todo lo que leí y todavía hay más referencias. Entonces, ¿por qué la gente piensa que ellos buscaron a Dios? ¿Por qué parece que hay gente que busca a Dios? El problema aquí es que mi experiencia la convierto en la autoridad sobre lo que la Biblia dice. ¿Me explico?
Lo que yo viví es la regla para interpretar la Biblia. Y si la Biblia no se ajusta a mi experiencia, digo, es un misterio. Pero ese es el error. Por eso es muy importante que entendamos el principio de sola escritura. Sola escritura no significa que solo la escritura tiene la verdad. Significa solo la escritura es la máxima autoridad. Y yo no interpreto la Biblia partiendo de mi experiencia. Debo interpretar mi experiencia partiendo de lo que dice la Biblia. ¿Me explico? Por eso es muy fácil desviarse, porque dice, esto dice la Biblia, pero esto experimenté yo, no entiendo la Biblia. Cuando en realidad lo que no entiendes es lo que tú experimentaste. ¿Me explico? Así que debemos entender, si la Escritura es la máxima autoridad, por eso decía yo desde la semana pasada, tengo que partir de lo que dice la Biblia, no de lo que yo creo o de lo que yo viví. Porque yo me puedo equivocar aún al interpretar lo que me pasó. Tengo que partir de lo que dice la Escritura, y es clarísimo. Nadie tiene la capacidad ni mental, ni en sus deseos, de buscar a Dios. Y hay cristianos que dicen, no, sí, hay una pequeña área intacta que Dios dejó en el hombre para que lo busque. Y no encuentro en ningún lado de la Escritura esa afirmación. Al contrario, es muy claro, no hay forma de que el hombre natural busque a Dios porque es enemigo de Dios. Aborrece la luz, aborrece a Dios. Entonces necesitamos ir a la Escritura. ¿Cómo entendemos este asunto? Y creo que el apóstol Pablo lo explica muy claro en Efesios 2, versículo 1 al 2, y en adelante, pero nos vamos por partes. Efesios 2, 1 al 2 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. O sea, antes tú hacías lo que quieras y el poder de Satanás obraba en ti. Lo más extraño es que toda la gente se dice hija de Dios, ¿verdad? Todos se sienten hijos de Dios. Y viven una vida depravada completamente y cuando les pasa una enfermedad dice, pero yo sé que mi papito Dios siempre me ayuda. Es tu papito Dios. Tu papito el diablo. Eso es lo que Jesús afirmó. Hijos del diablo, le dijo a los fariseos. A los fariseos. ¿Qué quedan los de aquí, verdad? Hijos del diablo, eso es lo que son. ¿Por qué? Porque las obras de su padre son las que hacen. Pero entonces Pablo les dice, ustedes se conducían según el que gobierna las tinieblas. Satanás y el inconverso, el no regenerado, están de acuerdo. Están de acuerdo. Piénsalo bien. La gente piensa que Satanás les hace algo cuando les pasa algo, ¿verdad? Yo lo veo muy seguido en la gente que no es cristiana. Viven su vida de formas vergonzosas. Y todos los días dicen, yo sé que gracias a Dios, el que está arriba me cuida, Él me prospera, pero les pasa un accidente y dicen, diablo, el diablo mugroso. Eso sería absurdo, ¿no? Satanás está de acuerdo contigo. Dice, pero yo no soy satánico. Yo no me como la cabeza de los murciélagos o de las gallinas. O yo no hago cultos secretos en Halloween como hacen algunos. Yo no voy a Catemaco y las brujas y todo eso. Yo no soy satánico. Claro que lo eres. ¿Pero por qué? Porque haces lo que te place. Y eso es lo que Satanás quiere que hagas. Tú y él están de acuerdo. Por eso te deja en paz. Te va mal por producto de tus propias decisiones. No porque Satanás diga, se está portando mal, lo voy a castigar. Eso haría a Satanás bueno. Es absurdo. Entonces, antes eras así, dice el apóstol Pablo. Según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder. Dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Versículo 3, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, se incluye Pablo, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. La palabra objeto aquí es muy interesante porque se traduce como hijo.
hijo de la ira de Dios, hijo del diablo, pero no hijo de Dios. ¿Me explico? Y todo el que se dice cristiano dice, sí, así era yo también. Hacía lo que yo quería, mi propia voluntad, mis propios propósitos. Lo que para mí es mejor, lo que para mí está bien. Y eso es lo que Satanás busca, independencia del Creador. Luego, dice Pablo, en ese tiempo todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. ¿Satanás te obliga a hacer lo malo? Claramente dice no, hacias tu propia voluntad, tus propios propósitos. Satanás está de acuerdo contigo en que hagas eso. Por eso, cuando la gente espera que le pasen cosas malas a la gente mala y no pasan, ¿cuál sería una respuesta fácil de concluir? Porque Satanás está contento con ellos, ¿verdad? Los anima, los motiva. Pero si tú quieres hacer algo bien, te van a empezar a pasar un montón de cosas. ¿Por qué? Precisamente porque estás haciendo lo bueno. A Satanás no le gusta. Vas a encontrar oposición. Y si te pones a hacer lo malo y te empieza a ir muy mal porque eres cristiano, entonces debes de saber bien que Dios te está disciplinando. Pero a veces los cristianos quieren hacer lo que quieran y que les vaya bien. Y dicen, hay paz. Y si hay paz, estoy bien con Dios. No es cierto. No es cierto. Si hay paz y estás haciendo las cosas mal, estás en paz con el diablo, no con Dios. Entonces, nuestra voluntad, la libertad que tenemos, porque somos libres para pecar, precisamente esa voluntad es la que nos hace esclavos del pecado. Juan 8:34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Lo digo porque hay muchos que me ha tocado escuchar que dicen, entonces la culpa es del diablo. El diablo me usa para hacer lo malo. No, no, no. El diablo puede incitarte, puede tentarte, pero jamás te va a obligar. Tú lo haces porque quieres. Eres libre para hacer lo que quieres y ese es el problema. Que eres libre para hacer lo malo. Por eso eres esclavo por tus propias malas decisiones. Regresamos a Efesios 2, 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Fíjate bien, la idea de que yo busqué a Dios y le pedí cosas, le pedí perdón o que escribiera mi nombre en el libro de la vida y que por eso me salvó es totalmente falsa, por lo que dice este versículo. Por gracia ustedes han sido salvados. Gracia, algo que se entrega libremente, un favor inmerecido. Si la salvación fuese consecuencia de una acción tuya, no es gracia. ¿Verdad? Muerto en tus pecados y delitos, Dios por su amor, por su misericordia, por gracia te salvó. No hay nada que tú puedas hacer al respecto. Entonces, ¿para qué predicas el Evangelio? Dicen algunos. ¿Para qué? Si el hombre no puede hacer nada para salvarse, ¿para qué les dices que se arrepientan? ¿Qué caso tiene? Número 1, la respuesta más fácil, es un mandato. Ir y predicar el Evangelio. ¿Verdad? Lo hacemos por obediencia. Segundo, todos los que estén destinados a salvación por medio del Evangelio van a ser salvos. ¿Verdad? Una cosa es que tú no tienes la capacidad de nacer de nuevo. Lo que estamos diciendo es que es Dios quien hace nacer de nuevo a las personas. Y Él escogió que sean salvados por medio de la predicación del Evangelio. Entonces no predicamos el Evangelio para convencer a las personas. Predicamos el Evangelio para detectar a los elegidos para salvación. Porque el que fue elegido para salvación, cuando escucha el Evangelio, en cierto momento que Dios haya definido, se le va a dar el regalo de ser nacido de nuevo y responderá. No es un asunto de la voluntad humana, es un asunto de la sabiduría de Dios. Dice el versículo 5, nos dio vida en Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados.
Y eso es importante entender la analogía de estar muerto en pecado. Un muerto no puede hacer nada para salvarse porque está muerto, ¿verdad? Muchos cristianos consideran que los no cristianos, los no regenerados, son personas que se están ahogando. Y cuando escuché esta analogía, me hizo mucho sentido. En los que no conocen del evangelio bíblico, se imaginan a los no cristianos como una persona que se está ahogando y está manoteando en el agua, pidiendo auxilio. Y ellos visualizan el salvavidas como el evangelio. Entonces, la persona se está ahogando y el cristiano le avienta el salvavidas al que se está ahogando, ¿verdad? Le avienta el evangelio. Pero el que se está ahogando está desesperado por obtener la salvación. Tú le avientas el salvavidas y el que se está ahogando tiene que aferrarse al salvavidas y no soltarlo, para que lo puedas jalar al barco, a la superficie y poder salvarlo. Entonces dicen algunos, yo le aventé el salvavidas, pero no lo agarró, se murió. O lo agarró, pero se soltó. Visualizan al no regenerado como alguien desesperado por encontrar la salvación y tú nada más le pones al alcance el salvavidas. Pero eso no se ajusta a la descripción bíblica de estar muerto en tus pecados. La analogía bíblica correcta sería que si tú vas en un barco, no aventarías al salvavidas, ¿verdad? Tú aventarías una red. Y cuando sacas la red, vas a sacar personas del agua. ¿Y eso es donde estaban? Estaban bien muertos en el fondo. Y cuando la red cayó sobre ellos, Dios les da vida y los saca del agua. Muertos totalmente. No personas buscando salvarse, no personas manoteando para no ahogarse. Muertos, podridos en el fondo. Y el evangelio es la red. Dios determina quién es atrapado por la red. Entonces, veamos un ejemplo de esto. En Hechos 9, versículo 3 al 6, el caso de Saulo. Cuando alguien está muerto y es vuelto a la vida, no le preguntas al muerto si quiere volver a la vida, porque el muerto no puede responderte, ¿verdad? Los muertos no piensan, ahí están muertos nada más. ¿Cómo es que se salvan? Por gracia, por misericordia. Veamos el caso de Saulo. Dice, Reina Valera 60, por favor, Hechos 9, 3 al 6. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ok, pregunto, número 1, ¿cuándo hizo la oración de fe? ¿En qué momento pidió perdón por sus pecados? ¿En qué momento le dijo, te recibo en mi corazón? ¿Qué hizo Jesús? Pablo va tranquilo, rumbo a Damasco. ¿A qué iba? A agarrar cristianos para echarlos a la cárcel o a apedrearlos si es necesario, como el caso de Esteban, ¿verdad? ¿Está buscando a Dios? No, él piensa que está haciendo la obra de Dios. Dicen personajes famosos como Marcos Witt que Dios es un caballero y no va a hacer nada con tu vida si no le das el permiso. Luego eso no se lo dijeron, no le advirtieron a Pablo que un día Jesús iba a llegar, lo iba a tumbar y le iba a decir qué es lo que tiene que hacer. Y no nada más a eso, le dijo algo que puede ser humillante o vergonzoso para muchos. Cuando le dice, versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjate bien lo que dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Por eso lo quise leer en la Reina Valera 60. Dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? En aquellos tiempos las carretas son impulsadas por bueyes, ¿verdad? Si los bueyes se cansan del trabajo o no quieren trabajar, se rehúsan a jalar la carreta y empiezan con las patas traseras a golpear la carreta y la podían destruir por completo. Entonces, si yo soy dueño de esos bueyes
y tengo una carreta y no quiero que cuando ese animal no tenga ganas de trabajar me destruya la carreta, ¿qué hago? Bueno, le pusieron unos picos en la parte donde la bestia podía golpear, de manera que cada vez que la bestia quisiera dar una patada, se iba a lastimar la pata por las púas que tenía la carreta. Esos son los aguijones y las coces son las patadas. ¿Se entiende? Entonces cuando la bestia de carga se molesta y empieza a patear, no le hace daño a la carreta, se hace daño a sí mismo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pablo? No seas como el buey que intenta hacerle daño a la carreta, pero solo se hace daño a sí mismo. Pablo, con credenciales excelentes, educado a los pies del sumo sacerdote Gamaliel, credenciales intachables, sobresalía, él mismo dijo, sobresalía en todo a los demás. Jesús lo compara con una bestia de carga, torpe y sin entendimiento, tratando de destruir la obra de Cristo. ¿Cómo fue que Pablo fue convertido? En un instante, sin preguntarle, sin tomar en cuenta su opinión, sin palabras amorosas, ¿verdad? Sin ven a mis brazos, hijo mío. No seas como el buey. ¿Qué estás haciendo? Párate y ve allá, se te va a decir lo que debes hacer. Sí, Señor. La palabra Señor en griego, kurios, la forma en que se refieren a Dios en griego. Pablo le está llamando Dios a Jesús. En un instante fue regenerado. ¿Qué fue lo que pasó? Esa es la regeneración. En un instante eres transformado. No eres capaz de anticiparte lo que va a pasar. Es una obra soberana de Dios. Él decide cuándo y a quién. ¿Por qué? Porque es por gracia. Y no le debe la salvación a nadie, porque todos pecan y merecen la condenación. ¿Me explico? Ahora veamos la palabra que el apóstol Pablo usa para referirse a ese evento en el que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos, en Tito 3:5. Dice, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. La palabra regeneración en griego se traduce como renovación, regeneración o nuevo nacimiento. Diccionario Helps dice, la llegada de un nuevo nacimiento porque nació de nuevo. El lavamiento de la regeneración, dice, y de la renovación por el Espíritu Santo. La palabra renovación es cambio de corazón o de vida. En un instante, Dios te cambia la manera de pensar. Cambia tus deseos, cambia tus motivaciones, cambia tus inclinaciones, cambia tus propósitos, tus sueños. En un instante los cambia. Ya no eres quien eras. Por eso es que el cristiano, cuando empieza a ser cristiano, hay un cambio radical en su vida. Y todos los que lo conocen bien se dan cuenta. Es imposible ocultarlo, imposible. Eres diferente. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué ya no hablas así como hablábamos antes? ¿Por qué ya no quieres hacer esto? ¿Por qué la pasábamos muy bien y ahora te volviste un aburrido? ¿Por qué? Y cuando eres nuevo, dices, porque ahora soy cristiano. Ay. Después de todo lo que hiciste, ahora resulta que eres muy santo. Y no te creen. Pero como ya no te portas igual y ya no haces lo mismo que hacías, empiezan a sospechar, no, a este sí le lavaron el cerebro. Definitivamente ya está en un culto, algo le hicieron porque me lo cambiaron. No es el mismo. Y no es algo que ni siquiera te esfuerzas por hacer. Es un cambio que sucedió y ya. Ya, así de simple. Tenía muchos años fumando y embriagándome y en un instante jamás lo volví a hacer. No tenía ni la necesidad, ni el gusto, ni el deseo. No quería estar cerca de eso.
No me esforcé, para nada. En un instante cambió. Eso fue precisamente lo que Jesús le explica a Nicodemo con respecto al nuevo nacimiento. Leamos de nuevo Juan 3, 1 al 3. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Versículo 4 al 6. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu con E mayúscula es Espíritu con E minúscula. Aquí hay dos formas de entender lo que está diciendo. Y hay más posturas entre los cristianos, pero me parece que estas dos, una de las dos, la que más te parece que describe o explica lo que está pasando, puede ser válida. Primera, cuando dice que tienes que nacer de agua y del Espíritu, ¿a qué se refiere? Posible referencia a una profecía de Ezequiel. Vamos a Ezequiel 36, versículo 25 al 28. Fíjate bien lo que dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes, vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué está profetizado aquí? Un cambio radical en la persona. Dice, los rociaré con agua pura, ¿verdad? Los limpiaré de sus impurezas. Y dice, infundiré mi espíritu en ustedes, en el versículo 27. Jesús dijo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Esta profecía de Ezequiel describe muy bien el nuevo nacimiento y hace referencia a ser lavado con agua y a recibir el espíritu. Es una posible explicación. La otra es que consideran que nacer del agua hace referencia al nacimiento físico, porque dentro del vientre materno para ellos está lleno de agua, ¿verdad? Y cuando nace hay agua, nacen del agua. Y del espíritu haciendo referencia al nuevo nacimiento. Tienes que nacer físicamente y luego nacer del Espíritu Santo. ¿Cuál de las dos te parece que explica mejor? Queda tu decisión, pero me parece que las dos pueden ser perfectamente útiles para entender lo que dijo Jesús. Y luego dice Jesús en el versículo 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Naces físicamente, eres cuerpo. Naces del Espíritu Santo, es espíritu, es un asunto interno. La palabra espíritu es viento, ¿verdad? Hace referencia a las intenciones. Hace referencia a aquello que es inmaterial y no puedes ver. Naces del Espíritu, algo pasa en ti, como dice la profecía de Ezequiel. Tú eres transformado por dentro. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. No quieres nada con Dios, eres enemigo de Dios, aborreces la luz y de repente te interesan las cosas de Dios. Tienes hambre de la palabra de Dios. Quieres entender qué es bueno y qué es malo, cómo debes de comportarte, cuál es la mejor forma de hacer las cosas. Porque ya no te importa hacer lo que tú quieres. Quieres aprender cómo se debe de hacer las cosas. Por eso es que cuando tú vienes del mundo y vivías como el mundo y de repente Dios te hace nacer de nuevo, tienes hambre. Ya no me interesan las fiestas y las borracheras y los vicios, ya no me interesa. Tengo hambre por conocer de Dios, que me enseñen. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? ¿Qué debo de hacer? Yo era muy maldiciente, no podía hablar sin decir maldiciones y me sentí orgulloso de eso. Y uno de los primeros problemas es ahora cómo hablo en español. ¿Cómo hablo sin decir malas palabras? Y fue muy difícil, que no sabía qué decir. Fue un proceso. ¿Cómo le hago si ya no puedo decir todo lo que decía? Y tampoco quería verme muy criatura de la creación.
yo te amo y te bendigo. No, eso no, para mí nunca ha funcionado. Yo quiero hablar normal, pero sin las maldiciones normales, ¿verdad? Entonces, antes decías cabra en aumentativo, ahora ¿cómo le digo? Carnal. ¿Cómo estás, carnal? No estoy diciendo malas palabras, pues espero que en otro país no acaba de decir yo algo que resulta ofensivo. Una vez me dijeron, no me acuerdo qué palabra dije y no la voy a repetir, que me van a volver a decir, que aquí en México es perfectamente normal y me dijeron que en Argentina era algo muy grosero. Pido disculpas de antemano si carnal, aunque la Biblia dice que no seas carnal, ¿verdad? Yo me refiero a otra forma. No es intención de decir algo grosero si resulta que es algo inapropiado en otro país. Pero el punto es que tenías que encontrar la manera de reemplazar palabras para hablar correctamente. Pero ¿por qué si antes era maldiciente y feliz? Porque eso ya no me hace feliz. La regeneración es una obra del Espíritu Santo y no depende de ti. Tú no puedes manipularlo, no puedes planearlo, no puedes anticiparlo, ¿verdad? Fíjate lo que dice Juan 3, 7 al 8. Palabras de Jesús, no te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. No sabes cuándo va a pasar. Por eso es sorprendente que los cristianos digan, tenemos esa estrategia, vamos a hacer que las personas vean esta obra de mimos y cuando llegue el punto crucial, les aventamos la oración de fe y se van a salvar y nuestra meta es salvar a 1000 y luego nuestra meta es salvar a 2000, necios e ignorantes. No puedes anticipar nunca el nuevo nacimiento, porque es una obra de Dios, una obra soberana de Dios. ¿Qué significa que sea una obra soberana de Dios? Que Él hace como quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere y si quiere. No puedes mecanizarlo y automatizarlo para generar nuevos nacimientos, eso es absurdo. Ahora, volvamos al punto de la oración de fe. ¿Qué pasó? ¿Quién más aquí hizo la oración de fe? A ver. Prácticamente la mayoría. Y después de la oración de fe te sentiste bien, ¿sí? Y te sentiste salvado, ¿verdad? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, si parto de la Escritura, si parto de lo que dice la Biblia, no puedo decir que yo busque a Dios sin ser regenerado, ¿verdad? Porque la Biblia demuestra que eso es imposible. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y tienes que pensar con detalle. Y a mí no se me olvida porque lo pensé durante mucho tiempo tratando de resolver lo que había pasado. Yo estaba en una congregación muy grande, muchísima gente. Y se acostumbraba que cada X tiempo hacían la invitación a que pasaras al altar. ¿Cuántos llegaban a pasar al altar? Ni es altar, ¿verdad? Pero bueno, pasabas, te tenías que arrodillar, tenías que cerrar los ojos y decían, repite después de mí. Ok, yo había visto ese ejercicio durante meses. Jamás me llamó la atención. Conforme iba pasando el tiempo, lo que decía el predicador a veces tenía mucho sentido. Y bueno, no están tan locos. Eso que dijo sí, como que sí es verdad. Pero aún así yo no quería ir. Un día, mientras estaba la predicación, me puse a pensar en lo que Dios estaba haciendo conmigo. Y de repente dije, la próxima vez que vuelvan a hacer la invitación, voy a pasar al frente. Ya lo había decidido, todavía no hacían la invitación. La próxima vez que haga la invitación, voy a pasar al frente. Ese día hicieron la invitación. Dije, bueno, pasé al frente. Repite después de mí y repetí todo lo que me dijeron. Me dijeron, felicidades, ahorita hay fiesta en el cielo porque ya naciste de nuevo. Me dije, pues qué bien, me siento muy bien. El punto es que yo había decidido entregarme a Cristo antes de hacer la oración de fe y solo estaba esperando que hicieran el llamado para poder repetir lo que me dijeran. Pero la decisión de dejar mi vida y de entregarme a Él ya estaba presente antes de hacer la oración de fe.
Y estoy seguro que eso pasó con todos los que hicieron oración de fe porque primero te invitaron a hacerla, ¿verdad? Y a mí no es la primera vez que me invitaron, casi desde la primera vez que fue un señor que se llamaba Vinicio, si no me equivoco, porque se murió. Era un hombre pero necio y molesto. Yo llego primero en mi plan de ateo, que está rodeado de pura gente ignorante, y me quiso llevar a hacer la oración de fe el primer día. Dije, no, yo nunca voy a hacer eso, ¿qué te pasa? Y estuvo, insiste, y me caía muy mal. Dije, no, cuando él me diga, no, cuando hagan el llamado allá, más para dar en la torre. Pero lo decidí. Algo se quebró dentro de mí y dije, soy pecador. Necesito que Dios me perdone. Voy a hacer esa oración porque necesito que Dios me perdone. Necesito que Dios me salve. Si eso es lo que tengo que hacer para que Dios me salve, lo voy a hacer. No importa que me dé vergüenza, no importa que pase a mero delante, no importa que se vea ridículo. Lo voy a hacer porque necesito salvarme. Necesito a Dios en mi vida. El punto es que Dios me regenera y entonces mis inclinaciones cambian. Ahora mi deseo es ser salvo y entonces hago la famosa oración de fe. Pero no fue la oración de fe la que me salvó, porque Dios ya me había salvado para que aceptara hacer esa oración de fe. Esa oración de fe no me sirvió para nada más que para sentirme salvo. Pero desde el momento en que acepté y me rendí, esa es la regeneración. ¿Me explico? Así que fíjate bien, pones tu experiencia por encima de la Escritura. Eso es absurdo. Tu experiencia debe estar subordinada a lo que dice la Escritura. Y si la Escritura dice que nadie busca a Dios y tú crees que lo buscaste, estás mal. Piensa bien, analiza bien lo que sucedió y te vas a dar cuenta que primero se te concedió venir a Cristo y luego acudiste. Y eso es lo que Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Así que no hay ningún conflicto entre yo decido o no decido, pero la gente batalla en comprender por lo mal que le enseñaron. Por lo mal que te enseñaron, batallas para comprender la regeneración. Pero no tiene nada de complicado. Entonces, lamentablemente los cristianos glorifican esa oración de fe en lugar de glorificar a Dios por el milagro de la regeneración. Además, piensan que tienes que tener fe para salvarte, pero es absurdo. ¿Cómo puede tener fe el hombre natural? La fe es confiar en Dios y en sus promesas. La fe viene acompañada de obras, ¿verdad? La obediencia. Los demonios creen, y la palabra creen ahí es fe. Los demonios tienen fe y tiemblan. ¿Cómo que un demonio tiene fe? Sí, pero no tiene obediencia, ¿verdad? No, ellos no ponen en duda que haya un Dios, no ponen en duda que Él es perfecto, ellos lo ven, pero no lo obedecen, se rebelan. Nosotros no vemos a Dios, pero creemos, no significa que creo que existe, confío en Él. Es imposible que el hombre natural tenga fe para nacer de nuevo, es absurdo. Naces de nuevo y luego viene la fe. Y como no lo vamos a estudiar hoy, ni en esta secuencia, porque no es el tema, pero no quiero que se queden con información incompleta, como quiera, ahí están los videos en Árbol Plantado, busquen el orden de la salvación y van a encontrar más detalles sobre esto, pero lo que sucede en el nuevo nacimiento lo podemos separar en un orden lógico. Todo es instantáneo, pero le ponemos un orden lógico. Lo primero es la regeneración, luego es la fe, luego la conversión, luego la justificación y luego la adopción. Esos 5 suceden en un instante. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura que será el arrebatamiento. En un instante pasa. Pero hay mucho que estudiar, pero no es el tema, pero ahí en los videos de Árbol Plantado hay información suficiente. Así que es el Espíritu Santo quien lo hace. Dice Juan 6:63, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando dice la carne no vale para nada, no vale es una sola palabra en griego.
no ayuda, no beneficia, no hace el bien para nada. El hombre carnal no puede contribuir a su salvación. Entonces, en conclusión, dado que Dios ha elegido entre los seres humanos a quién le va a regalar la salvación, en un día específico, en una hora específica, en un medio específico, hay quienes escuchan el Evangelio por medio de una persona directamente, hay otros que lo escucharon en radio, otros que lo leyeron, etc. A veces muy mal formulado, pero hay poco del Evangelio, con eso basta para que la obra de Dios se cumpla. En un instante naces de nuevo. No contribuiste nada. La obra de la regeneración es el Espíritu Santo y es un acto soberano. No te preguntaron para el nacimiento físico, ¿verdad? No te dieron a escoger la familia. No te tomaron en cuenta en lo absoluto para que tuvieras el nacimiento físico. De la misma manera es el segundo nacimiento. No eres tomado en cuenta, no se te pregunta, simplemente sucede según la voluntad soberana de Dios. Entonces, no cooperas, no anticipas, no automatizas o mecanizas el proceso. Es Dios quien lo hace y es por medio de su Espíritu Santo. Así que hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Todos los que estamos aquí que se dicen cristianos deben reconocer que en un momento de su vida eso pasó. Ahora, quiero aclarar que los que han nacido en una familia cristiana van a tener problemas para identificar ese momento, ¿verdad? Y eso es normal. ¿Por qué? Porque el que venía del mundo, vivía como el mundo, y de repente es nacido de nuevo, dices, oye, qué cambio, ¿verdad? Es un cambio súper notable. Pero aquel que ha estado relacionado siempre en los ambientes cristianos, y siempre ha ido a la iglesia, y siempre le han controlado su forma de hablar, y siempre le han puesto límites en su comportamiento, ¿cuándo vas a ver el cambio radical? Pasa a veces desapercibido. No sabes en qué momento naciste de nuevo, porque no hay mucha diferencia. ¿Me explico? Yo puedo decir, un 6 de octubre de 1996, Dios me hizo nacer de nuevo. Y puedo contar los años. Pero entiendo que el que ha nacido en una familia cristiana, dice, ¿quién sabe desde cuándo? Pero no es para que te sientas triste. Al contrario, Dios te evitó muchísimos dolores, muchísimos problemas. Considérate bienaventurado al vivir apartado del mundo en muchos de los problemas que la gran mayoría de las personas se enfrentan. Quizás no sepas la edad exacta que llevas como hijo de Dios, pero puedes contar a partir de tu bautismo. ¿Cuándo te bautizaste? ¿Cuándo hiciste pública tu conversión, tu regeneración? A partir de ahí cuenta. No, tampoco apunté el bautismo, entonces ya no tienes ni cómo hacer el cálculo. Pero si no has sido regenerado, no eres cristiano, así de simple. De que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pidámosle a Dios. Voy a hablar de dos tipos de personas entre nosotros. Los que han nacido de nuevo y los que no. O quizás no entre nosotros, que están escuchando o viendo este video. Los que no conocen de Dios, no son cristianos, están aprendiendo apenas sobre lo que es el nuevo nacimiento. Quiero ser muy claro porque también he visto que utilizan este concepto para justificar su maldad. Dicen cosas como que, bueno, entonces yo no controlo nacer de nuevo, yo voy a vivir como quiero y si un día Dios quiere salvarme, que me salve. Si no, no. Y consideran que no tienen nada que hacer al respecto, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios le agradó salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación, ¿verdad? Cuando escuchas el Evangelio, tienes la oportunidad de arrepentirte, de pedir perdón, de decirle, Señor,
líbrame de mí mismo. Y esa es la señal de que tú has nacido de nuevo. Pero no quiero que piense el que no es cristiano, que un día de repente va a decir, pues ya soy cristiano. No, tienes que pasar primero por reconocer que eres pecador, reconocer que has fallado y entender que Jesús va a juzgar un día, especificado por Dios, un día va a juzgar a todos los hombres según sus obras. Y que un solo pecado basta para que seas condenado, porque cuando Jesús regrese, solo estarán con Él los que son perfectos. Eso no significa que los cristianos son perfectos. Se les ha regalado la justicia de Cristo. Así que el que no es cristiano tiene la oportunidad de decir, Señor, cámbiame. Quien la diga, quien se siente movido a hacerlo, no tiene por qué pensar, no, voy a esperar a que Dios me regenere. No, porque esa intención a confesar tu pecado es la señal de la regeneración. ¿Me explico? Entonces no queda sin responsabilidad el que no es cristiano. Al contrario, estás escuchando el Evangelio. Se te está dando la oportunidad de que te arrepientas. Si la desprecias, desprecias la gracia. Y no hay excusa. La Biblia dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Por eso la invitación es arrepiéntete. ¿Reconoces que has hecho mal? Arrepiéntete. Congrégate. Avanza en las cosas de Dios. Y aquel que ya es cristiano y que afirma ser regenerado, tenemos que enfocarnos en dos cosas. Número uno, que haya evidencia de nuestra regeneración. No solo para nosotros mismos, sino para los que me rodean. Y número dos, pedirle a Dios que nos permita ver más el milagro de la regeneración de otras personas. ¿Me explico? Que Dios nos use como un medio para llevar la salvación a aquellos que no lo conocen. Entonces, que se vea que yo soy regenerado y que Dios me use para llevar la salvación a otros. Así que vamos a orar. Señor, te rogamos por todos aquellos entre nosotros, o que nos escuchan, o que nos ven, en cualquier momento del tiempo que eso pase. Que según tu soberana voluntad, Señor, lleves la salvación a todos aquellos que has predestinado. Hemos cumplido, Señor, y estamos cumpliendo nuestra función de llevar tu evangelio. Ahí termina nuestra tarea, Señor. Ahora, según tu soberana voluntad, tú decides quién es atrapado por la red, quién es levantado de entre los muertos, Señor. Te rogamos que nos permitas ver ese milagro. Que nos permitas presenciar, Señor, la regeneración de aquellos que has elegido y que has llamado. Queremos sabernos útiles en tus manos, Señor, para llevar el evangelio, el verdadero evangelio, a todo el mundo. Concédenos, Padre, ser testigos del milagro de la regeneración. Entre nosotros físicamente o aquellos que a la distancia han recibido, Señor, la salvación al escuchar tu palabra predicada por nosotros. Queremos alegrarnos, Señor. Queremos regocijarnos sabiendo que tú sigues obrando en la tierra, que tú sigues mostrando tu gracia y tu misericordia. Y también por eso te pedimos, Señor, que haya evidencia contundente, abundante de nuestra regeneración. Que podamos ser luz en las tinieblas, Señor. Que sea claro que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Que no seguimos la corriente del mundo. Que no buscamos complacer al diablo y sus placeres, sino que buscamos, Señor, agradarte a ti en todo lo que hacemos y glorificarte, Señor, en cada cosa que hacemos, decimos, permitimos o prohibimos, Señor. De manera que quede claro que somos tus siervos. Y quede claro que nosotros no somos perfectos, el perfecto eres tú. Que nosotros no somos mejores, al contrario, Señor, nos consideramos inferiores. Por eso acudimos a ti. Ayúdanos, Señor, a ser buenos embajadores, dignos embajadores de tu reino. Podamos guiar a otros en tu palabra para encontrar la salvación, Señor, o para encontrar el conocimiento, la sabiduría que provienen de ti. Gracias, Señor, por tus grandes misericordias, porque has tenido y te ha placido traer entre nosotros a muchos que has regenerado,
o que ya eran regenerados pero estaban perdidos en doctrinas equivocadas. Gracias porque también nos permites ver ese milagro al abrir el entendimiento de los que estábamos perdidos en doctrinas de hombres. Gracias, Señor, porque en todos estos años no hemos dejado de verlo. Y confiamos en ti, Señor, que nos sostendrás y que nos concederás seguir viendo el milagro de la regeneración y de abrir el entendimiento a tus ovejas que están descarriadas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas, si es que las hay. Ok, sí hay unas preguntas. Muy bien. Voy a empezar a leerlas. Tenemos como máximo 15 minutos para responderlas. Dice la primera pregunta, Silvia Obregón, dice, si una fue salva y se bautizó y vuelve a pecar y se arrepiente de todo corazón y quiere no volver a pecar y le pide a Dios que lo ayude, ¿qué puede hacer? A ver, fue salva y se bautizó, vuelve a pecar y se arrepiente de todo corazón y quiere no volver a pecar y le pide a Dios que le ayude, ¿qué puede hacer? Ok, si entiendo lo que dices, salvo, se bautizó y vuelve a pecar, entiendo como que se apartó de las cosas de Dios y luego se arrepiente de todo corazón. Bueno, aquí hay que entender que el arrepentimiento no es remordimiento, ¿verdad? Lo incluye, pero no es lo mismo. Remordimiento es aquello que sentimos cuando hacemos algo que sabemos que está mal. Me remuerde la conciencia, dicen algunos, me remuerde el corazón lo que hice porque te sientes mal por lo que hiciste. Pero eso en ninguna manera significa que te arrepentiste. Siempre digo este ejemplo porque me parece que todos lo pueden entender. El borracho que amanece crudo al día siguiente, muchas veces dice, no voy a volver a tomar. Llega el fin de semana y otra vez está borracho. ¿Verdad? Eso es remordimiento. Arrepentimiento sería, el borracho amanece crudo, se siente muy mal y dice, no vuelvo a hacerlo. Y efectivamente no vuelve a hacerlo. Eso es arrepentimiento. Ahora, los cristianos luchamos con eso, porque decimos, ya estoy arrepentido, ya no lo voy a volver a hacer y lo vuelves a hacer. ¿Qué significa eso? Que no te has arrepentido, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Buscar a Dios con todo tu corazón. Rogarle al Señor que no te exponga a tentación. Dependes de Él para que te dé arrepentimiento. Entonces, el cristiano no lucha con su pecado en el sentido de que se va a esforzar lo suficiente para dejar de hacerlo. No, el arrepentimiento lo da Dios. El cristiano que entiende estos temas se va a esforzar por no pecar y al mismo tiempo va a rogarle y suplicarle a Dios que no lo exponga a tentación, porque sabe que no tiene la fuerza para hacerlo por sí mismo. Esa es la manera en que el cristiano sale de ese bache, reconociendo que es incapaz en sus propias fuerzas, pero al mismo tiempo no deja de esforzarse, pero acude al Señor para que lo ayude. En el momento en que eres tentado, te pones a suplicarle, Señor, líbrame de mí mismo. Y Dios es fiel, y Dios es justo, y te libra en la hora de la prueba. Así que, ¿qué debes de hacer? Eso que estás diciendo. Arrepiéntete, no vuelvas a hacerlo y pídele a Dios que te ayude. Esa es la forma. Siguiente, Gris R. Buenas tardes a todos. Dice, gracias por la explicación de hoy. Mi pregunta no es relacionada, yo creo que todo fue detalladamente explicado. Mi pregunta es, no recuerdo el por qué usted, Hernán, comentó que la canción Sumérgeme es una canción, es una equivocación cantarla. Si no hay muchas preguntas sobre el mensaje de hoy, ¿me podría contestar la mía? Muchas gracias y que tenga excelente semana. Claro, la dejamos al final. Siguiente, escuché hace tiempo que el ser humano tiene un vacío dentro de sí, en el alma y el espíritu, que solo puede ser llenado por Dios, es decir, un deseo innato de conectarse con Dios. Ahora bien, relacionado con el tema de hoy, ¿qué tan cierta es esta noción si hemos visto y explicado a través de la palabra que nadie busca a Dios y el hombre natural es opuesto a Dios? Bueno, sí he escuchado lo que comentas en cuanto a que el hombre tiene un vacío en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Y la parte de que el hombre está buscando llenar ese vacío
para ser feliz, pero no puede porque ese vacío solo lo puede llenar Dios. Y va a depender mucho de cómo lo interpretes. O sea, la idea de que todos tenemos un vacío y que ese vacío te lleva a buscar a Dios no es bíblica. Suficiente evidencia vimos el día de hoy para decir eso no es bíblico porque nadie busca a Dios. Pero es cierto que jamás vas a encontrar la felicidad plena sin Dios. Y ahí hace referencia a ese vacío. Porque cuando tú dices, piensa en una persona que se ha esforzado y quiere ser un profesionista exitoso. Y está estudiando y estudia casi toda su vida, la ha pasado estudiando y él piensa, cuando ya me gradúe y empiece a trabajar y gane muy bien, voy a ser feliz, ¿verdad? Y estás estudiando con ese enfoque en la mente, voy a trabajar, voy a echarle ganas porque va a llegar el día en que voy a ser feliz. Y va a llegar el día en que ya te graduaste y estás trabajando y te empieza a ir bien y la felicidad te dura muy poco y otra vez te sientes infeliz. Porque ahora dices, yo no tengo el puesto que ese tiene. Así que me voy a esforzar por conseguir ese puesto. Y te esfuerzas y si a veces muchos lo logran, llegan ahí, se sienten felices un ratito y luego otra vez vuelven a ser infelices. Porque dicen, yo no tengo el carro como él tiene. Entonces te esfuerzas por comprar ese carro, te encharcas con créditos a 5, 8, 10 años, tienes el carro, eres feliz y te dura muy poquito y vuelves a ser infeliz. Es imposible llenar ese vacío. Y algunos usan esa evidencia que nadie puede negar, alguien con suficiente edad, ¿verdad? No puede negar porque los jóvenes piensan que todo pueden. Alguien con suficiente edad y experiencia reconoce, eso es imposible, no puede llenar el vacío. Y utilizan eso como punto de partida para decir que solo Dios puede llenar ese vacío. Pero algunos lo tuercen y dicen, solo en Cristo vas a conseguir ese carro, solo en Cristo vas a conseguir ese puesto. No, el contentamiento es lo que te hace feliz. No las cosas que obtienes, sino lo que Dios ya te ha dado. Es decir, tengo estos dones y los voy a usar para el servicio de Dios. Eso es lo que te hace feliz. Eso es lo que llena el vacío. Entonces, en un sentido, es cierto que todos los hombres tienen un vacío que jamás pueden llenar. Y solo Dios puede llenarlo. Ese es un sentido correcto. Pero la idea de que ese vacío mueve a los hombres a buscar a Dios es totalmente incorrecto. Los que dicen buscar a Dios, porque los he escuchado, vengo buscando a Dios, casi siempre explican por qué. Porque tengo problemas, porque mi matrimonio no está funcionando, porque no me quiero divorciar, porque no quiero perder mi trabajo. Entonces no estás buscando a Dios. Quieres usar a Dios como el medio para obtener lo que quieres. ¿Me explico? Parece que buscan a Dios, no están buscando a Dios, están buscando lo que ellos creen que Dios puede darles. Siguiente, dice Manuel, cuando se predica a alguien tenemos que decirle que se arrepiente y siga a Jesús como si él pudiera hacerlo por sí mismo, pero sabiendo que él no puede. Sí, mira, por eso dije que es un mandato. Prediquen el Evangelio a toda criatura, es un mandato, ¿verdad? Mi enfoque no es, te voy a pedir algo que no puedes hacer, pero como que ya te lo pido. Entiendo que esa sería una forma de entenderle. Arrepiéntete de tus pecados y sigue a Cristo, y yo sé que no puede hacerlo, entonces ¿para qué se lo pido? No, no estoy tratando de convencerlo. No estoy pensando que Él me va a hacer caso. En mi mente está, predico el Evangelio porque ese es el medio que Dios usa para salvar. ¿Me explico? Yo sé que son incapaces de arrepentirse, pero ese es el medio que Dios usa para salvar. Así que está la analogía del pescador, que también dice la Biblia. Tú avientas la red y no sabes qué vas a pescar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los apóstoles estuvieron pescando toda la noche, no pudieron y Jesús les dice, ve y avienta la red. Señor, pero lo hicimos toda la noche y no pescamos nada. Pero como me lo pides tú, lo voy a hacer. Aventaron la red y fue tan grande la pesca que la barca se hundía. ¿Qué significa eso? No es la red, no es la habilidad del pescador, no es un momento del tiempo, es Dios quien decide quién cae en la red. Así que cuando yo hablo del Evangelio y les digo arrepiéntete de tus pecados y síguelo, yo estoy aventando la red. Es Dios quien decide quién reacciona al mensaje. Así que predicar el Evangelio no consiste en ofrecerle algo al hombre para que haga algo
por salvarse. Predicar el Evangelio es aventar la red confiando que es Dios quien determina qué peces caen y qué peces no. Siguiente. No tengo problemas para cargar la imagen. Me brinco la que sigue. Dice Doris, Adán y Eva, Dios les regeneró y les concedió nacer de nuevo. Sí, podemos ver que después de que Adán y Eva pecaron, de hecho ni siquiera habían pedido perdón y Dios los cubrió con pieles. Y es la primera referencia a un sacrificio, la muerte de un animal inocente en favor del culpable. Ese es el sistema sacrificial que vemos en el Antiguo Testamento, representaba lo que Cristo haría en el futuro, en el tiempo. Entonces, al ofrecer un sacrificio a un inocente para el perdón de pecados, es algo que vemos que se sabe desde el Antiguo Testamento, desde Génesis. Desde Caín y Abel hay un concepto de lo que es un sacrificio, ¿verdad? Entonces, entendemos por lo que pasó con Adán y Eva, que después Eva, cuando nace Caín, ¿verdad? Dice, Dios me concedió tener varón. Vemos que Dios los vistió de pieles de manera que hubo reconciliación, sin embargo pagaron las consecuencias, ¿verdad? No hay nada que nos lleve a pensar que Adán y Eva continuaron desviados, porque a diferencia de lo que se nos dice de Caín, Caín sí especifica que se rebeló y toda su descendencia, pero no de Adán y Eva, sobre todo porque cuando Caín mató a Abel, dicen ellos, Dios les dio a Sed, ¿verdad? Y había esperanza en Sed, ellos esperaban la redención que se le dijo a Eva cuando dijo, un hijo de Eva le aplastará la cabeza a serpiente. Había esperanza en ellos de que esa redención se llevara a cabo. Entonces, me parece que podemos concluir que Adán y Eva fueron salvos, aunque no lo dice literalmente, como tampoco se nos dice en el caso de qué pasó con Abel. Pero hasta que lees Hebreos, entendemos que Abel era profeta. Entonces, sí, yo creo que es bíblico y razonable concluir que Adán y Eva fueron perdonados y redimidos. Ahora sí leo la pregunta que no se podía ahorita. Olimpia Troncoso dice, ¿un regenerado necesariamente se debe congregar? ¿Dónde? Sí, necesariamente se debe congregar. ¿Dónde? Donde se predique el evangelio bíblico. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es un mandato en negativo, como no robes, ¿verdad? No robes, no dejes de congregarte. Debes de congregarte. Ahora, entiendo que muchos tienen el problema es, ¿dónde? Si no hay iglesias bíblicas. Bueno, si no encuentras iglesia bíblica hasta ahora, eso implica que en la voluntad soberana de Dios aún no quiere que te congregues en algún lado, ¿verdad? Pero eso no significa que vas a dejar de buscar. Mientras sigues buscando, tú tienes que hablar de lo que has aprendido a otros. Cuando hables de lo que has aprendido a otros, Dios te va a mostrar si Él tiene el interés de que empieces a estudiar junto con otras personas, aunque no sean formalmente una iglesia. Y conforme avance el tiempo, Dios va a ir mostrando su voluntad. Lo vivimos en Árbol Plantado, cuando salimos de una iglesia con la doctrina errónea, no había dónde congregarse y empezamos a estudiar en mi casa. Y así fue como empezó Árbol Plantado. Y hay otro caso de nuestros hermanos en Colombia, no sé si muchos se acuerdan, ellos escucharon del Evangelio por medio de YouTube, estuvimos apoyándoles, teníamos sesión de preguntas con ellos y hablábamos con ellos, ellos empezaron a hablar de lo que sabían, se hizo un grupito, empezaron a reunirse en las casas y de repente apareció una iglesia bíblica. Ya ella tenía muchos años ahí y no se habían dado cuenta. Y entonces empezaron a congregar ahí y ya no era necesario que estuvieran con nosotros en sesiones en línea, ahora tenían un lugar donde congregarse. Entonces, así es, Dios va a mostrar dónde y cuándo, pero mientras tanto, tú habla de lo que has aprendido, habla del Evangelio, y así vas a darte cuenta si Dios quiere que empiecen algo o más adelante les mostrará dónde congregarse. Siguiente. Sofía V. Otra postura del nacimiento de agua y espíritu es que el nacimiento de agua es el bautizo. ¿Sería válido interpretarlo así? Me parece que no. ¿Por qué? Porque no hay nada con respecto al bautismo en el momento en que Jesús está hablando con Nicodemo. El único bautismo que existía era el de Juan el Bautista. Y no hay nada en la Escritura que indique que el bautismo de Juan el Bautista era necesario o un mandato de parte de Dios, era una invitación del arrepentimiento. Entonces, en el momento en que Jesús está hablando con Nicodemo, no se ha revelado
instrucción y el mandato de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso creo yo, no puede referirse al bautismo como lo conocemos. Siguiente, Pablo Flores. Buen día. ¿A qué hijos de desobediencia se refiere que vendrá la ira si también comenta que nosotros fuimos hijos de desobediencia? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas para las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Bueno, en el versículo precisamente está la respuesta. Anduviste cuando vivías. Ya no eres un hijo de desobediencia porque naciste de nuevo. Eso eras, pero ya no. La ira de Dios caerá sobre los hijos de desobediencia. Nosotros éramos, pero el nuevo nacimiento nos cambia de reino. Ya no somos del reino de las tinieblas, somos del reino de Dios. Ya no hay ira para nosotros porque Dios derramó su ira sobre Jesús, quien pagó la deuda. Por eso, aunque éramos hijos de desobediencia, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Siguiente, Gustavo Carrillo. Buenos días, pastor. ¿Dios nos libra también de nosotros mismos? Muchas gracias. Sí y no. ¿Qué más quisiera que Dios nos librara siempre de nosotros mismos? Pero no. Cada mala decisión que tomas y enfrentas las consecuencias, sabes que Dios no te libró de ti mismo, ¿verdad? ¿Cuántos han tomado malas decisiones desde que son cristianos? Pues me imagino. Digo, todos, ¿verdad? Algunos no levantaron la mano, espero que haya sido por flojera. Porque por supuesto que has tomado malas decisiones, ¿verdad? Malas decisiones. Eso implica que esos errores que yo cometo, esos pecados que cometo, esas palabras que no debí decir, esas palabras que sí debí decir y no dije, esas acciones que debí haber permitido y las que debí haber prohibido y no las hice, eso demuestra que Dios me dejó tomar la decisión. Y me entregó a mí mismo. Haz lo que quieres, Hernán. Y entonces aprendo. Le digo, perdóname, Señor. Me cambiaron el timbre, ¿verdad? ¿Quién? Esas malas decisiones me demuestran que Dios dijo, ándale, Hernán, ¿eso quieres hacer? Hazlo. Me equivoco. Le digo, perdóname, Señor. Ya no quiero tomar decisiones así. Necesito conocer más de tu palabra. Fíjate bien, lo que dije. No lo estoy espiritualizando de que, Señor, muéstrame si esta decisión es o no. Hay muchas decisiones que no tienes por qué preguntarle al Señor, porque ya está la respuesta en la Biblia, ¿verdad? Tomas malas decisiones, no tienes que hacerte más espiritual para decir, Señor, muéstrame, si esta hormiga pasa por mi mano, significa que sí. Si la cucaracha deja de volar, significa que no, eso estás sobre espiritualizando las cosas de forma innecesaria. Tomas malas decisiones porque ignoras la palabra, ¿verdad? Mientras más conozca de Dios, mientras más conozco de su palabra, mejores decisiones voy a tomar. Claro que hay decisiones súper importantes que no me voy a aventurar a tomarlas yo solo. Para mí eso es quedar en la Biblia, pero hay temas complejos y voy a tener que pedirle a Dios que me guíe, que me ayude a encontrar la información, que alguien me dé la respuesta, porque son decisiones trascendentales. Pero la gran mayoría de las decisiones las puedes resolver si conocieras mejor la Escritura. Bien, se acabó el tiempo, no pude responder de la canción Sumérgeme. Pero si analizas la letra con cuidado, creo que vas a poder coincidir en que hay un problema. Pero bueno, no alcanza el tiempo. Bueno, gracias a todos y Dios quiere nos vemos la próxima semana.